buenos días nuevamente. Hemos tenido unos problemas con el internet, pero ya estamos una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Y como les decía, el título del mensaje es Doble Herencia. Y vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Como vemos acá en la palabra de Dios, encontramos a dos personajes. Encontramos a Elías y encontramos a Eliseo. Dos hombres de Dios, dos profetas de Dios que caminaban juntos, atravesando el Jordán. Acá vemos en la palabra de Dios que Elías era, si lo podemos llamar de esta manera, era aquel que había discipulado a Eliseo, era el padre espiritual de Eliseo. Eliseo había dejado de arar a sus bueyes, había dejado su trabajo
para seguir al profeta Elías. Y en él estaba el deseo, el anhelo de continuar con el ministerio de Elías. Y vemos que hubo una petición de Eliseo, una petición muy interesante. Él pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y cuando hablamos de doble porción y hablamos de lo que es una herencia, y vamos al Antiguo Testamento, tenemos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15, para entender cómo un hijo heredaba a un padre. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17 dice: Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. En lo que se refiere a la herencia que el padre dejaba a sus hijos, el padre debía tener en cuenta un detalle, y era que su primogénito, su primer hijo, debía recibir una doble porción de la herencia, una doble porción comparada con la porción que le correspondía a los demás hijos. Era una especie de bendición extra que recibía aquel hijo primogénito. Mirando Eliseo a Elías como su padre espiritual, como aquel que lo había encaminado y discipulado en el camino del Señor, pidió a Elías una doble herencia, una doble porción del Espíritu. Elías dijo: cosa difícil has pedido, pero si tú me vieres partir cuando me vengan a buscar, esa petición te será concedida. Y así fue. Eliseo pudo ver a Elías partir al cielo en carros de fuego, y esa petición fue concretada. Recibió una doble herencia, una doble porción del Espíritu. Si vamos a lo que es el Nuevo Testamento y lo comparamos con el Antiguo Testamento, consideramos que en el Antiguo Testamento hay sombras de lo que vendría después en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Testamento se desarrolla un escenario especial, porque es el tiempo de la dispensación del Padre. Era el tiempo del Padre, de la primera persona de la Trinidad, donde Jehová Dios hablaba a los hombres a través de los profetas. En este caso, Dios habló primeramente a través de Elías, el cual con exhortaciones se dirigía a un rey perverso como era el rey Acab, y luego lo sucedió Eliseo en todo esto. Si vamos a Elías, Elías es sombra, Elías es figura de la primera persona de la Trinidad, del Padre Celestial. De hecho, vemos esto en la expresión de Eliseo, cuando ve a Elías partir hacia el cielo y él dice: Padre mío, oh carros de Israel.
Allí vemos en Elías la figura del Padre y vemos en Eliseo la figura del Hijo, porque el Hijo de Dios, es el heredero de todas las cosas del Padre. Y podemos ir en la lectura bíblica, podemos dirigirnos hacia el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, usted me puede acompañar en su hogar. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, haciendo alusión a que Cristo heredaba todo lo del Padre. Podemos ver también en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 35, que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Jesús heredó todo lo del Padre, es el heredero del Padre, aquel primogénito entre muchos hermanos, como dice la Escritura. Cuando se refiere a hermanos, se está refiriendo a los hijos de Dios. Cristo, como el primogénito entre muchos hermanos, Él heredó todo lo del Padre. Y cuando hablamos de una herencia que hemos recibido de parte de Dios, tenemos que hablar de el Espíritu Santo. Cristo heredó del Padre todas las cosas y heredó el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué lo podemos comparar con la expresión de Eliseo? Dame una doble porción de tu Espíritu. Porque en Cristo el Espíritu Santo actuó doblemente. En primer lugar, en Cristo el Espíritu Santo actuó doblemente porque Jesús nació a partir de una concepción producida por el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, podemos ver allí esta expresión y dice San Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, allí vemos la primera porción que Cristo heredó, la primera herencia que Cristo heredó del Padre, y fue esta concepción milagrosa producida por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo produjo este nacimiento. Y Cristo poseyó una naturaleza humana perfecta, a diferencia de la naturaleza de todos los hombres que nacieron antes de Él y que nacen después de Él. Cristo heredó una naturaleza humana perfecta. En Cristo desde un principio, desde la concepción, habitó Dios allí, en la persona de Jesucristo.
Pero todo esto se produce por la intervención del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos la primera parte de la herencia que Dios le daría a Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según San Lucas encontramos a María frente al ángel y la pregunta de María fue: ¿cómo sucederá todo esto? ¿Cómo nacerá? Porque yo no conozco varón. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, nacerá ese santo ser. La primera herencia, la primera porción del Espíritu, Cristo la recibe desde su concepción. Ahora, encontramos también una segunda porción de la herencia. Por eso hablamos de una doble porción del Espíritu y podemos entender a qué se refería Eliseo con su petición. Y dice San Mateo capítulo 3, versículo 13, donde nos habla del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda porción del Espíritu que Cristo recibió descendió sobre su vida en forma de paloma. En el momento de su bautismo, en forma visible, todos pudieron ver cómo el Espíritu Santo se posó sobre el Señor Jesucristo y cómo posteriormente vino una voz desde el cielo, la cual dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La doble porción, porque Cristo es el primogénito de los herederos, de entre muchos herederos, el que heredó al Padre. Y vemos acá esa doble porción del Espíritu. Y Jesús siguió teniendo experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Dice que después fue al desierto lleno del Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. Y así fue creciendo su relación. Cristo fue desarrollando su ministerio, habiendo recibido la doble porción del Espíritu. Ahora, los discípulos del Señor, con los cuales nos identificamos nosotros, porque hablando de una manera espiritual, somos hermanos en Cristo, de los discípulos, de todos los que vinieron después, de los apóstoles. Un día estaremos en el cielo en la presencia del Señor y conoceremos a los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos también recibieron una doble porción del Espíritu, porque después que Cristo murió y que Cristo resucitó, ya el Señor sabía que tenía que ascender a los cielos, así como Elías sabía y conocía que iba a ser quitado de la vida de Eliseo. Entonces, Cristo prometió la venida del Espíritu Santo y también concedió una doble porción del Espíritu, una doble porción de la herencia. Y la primera parte de la herencia
Cristo la entregó a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La primera porción del Espíritu, la primera porción de la herencia que Cristo entrega a sus discípulos, la entrega después de haber resucitado. En aquella casa donde se encontraban los siervos del Señor encerrados por miedo a los judíos, allí Cristo aparece y dice que sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y les dio un encargo que era la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio donde Jesús ofrece perdón de pecados por medio de su obra en la cruz del Calvario. Sin embargo, había otra porción de la herencia que Jesús quería entregar a sus discípulos. Y la otra porción, la segunda porción del Espíritu Santo que venía a los discípulos, Cristo la anuncia un poco más adelante en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Esto sucedió antes de que Cristo ascendiera. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí viene la promesa del Señor, la promesa del Padre como la conocemos, de que los discípulos iban a recibir poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Encontramos la promesa y en Hechos 2, capítulo 1, en Hechos 2, versículo 1, encontramos allí cómo esa promesa se concreta. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La segunda porción de la herencia es lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautizo, la palabra bautizar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, meter. Entonces ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Y esta experiencia es una experiencia diferente a la que encontramos allí que hemos leído en el Evangelio según San Juan capítulo 20. Esta era la doble porción del Espíritu, la segunda porción, la segunda experiencia que ellos vivían con el Espíritu Santo de Dios y que tuvo como señal que comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto sigue ocurriendo. Esto sigue sucediendo. Esto no ha terminado. Cristo sigue repartiendo la doble porción del Espíritu Santo de Dios
Y la primera experiencia con el Espíritu Santo de Dios que vemos en las Escrituras, aquí, la primera experiencia que encontramos, tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la obra del Espíritu Santo, que comienza en un creyente que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es la experiencia de la cual Jesús le habló a Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Y vemos en el capítulo 3, desde el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La obra del Espíritu Santo comienza en las personas el día que las mismas aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Se produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene, convence de pecado, de justicia y de juicio a la persona y comienza a morar en la persona. Esta es la misma experiencia que vivieron los discípulos cuando Cristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo, que es lo que ocurrió en la casa donde estaban encerrados. Allí vemos la primera porción. Cristo le ofreció a Nicodemo la primera porción del Espíritu Santo de Dios, la primera porción de la herencia, que el Espíritu Santo comenzara a obrar en él desde el momento en que él aceptara a Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, esta segunda porción sigue estando a disposición. Hemos hablado de la primera y hemos hablado de la segunda. No hay objeción en cuanto a la primera. Y es más, podemos leer otro texto en Efesios capítulo 1 de la función que la primera porción cumple, la primera porción del Espíritu. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando oímos el evangelio, cuando recibimos esa palabra de verdad, lo que sucede es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo nos sella y dice que somos pertenencia de Dios, que le pertenecemos a Él, que somos propiedad de Él. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Desde ese momento, desde el momento del nuevo nacimiento en Cristo, ya le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. No somos dueños de nuestra vida, sino que Dios es nuestro dueño. Y Él nos sella con la promesa, nos sella con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él
plasma en nosotros la imagen de Jesús desde ese momento. Esta es la primera porción de la herencia, la cual cumple la función de decirnos que pertenecemos a Dios, de sellarnos como propiedad de Dios. Pero hay una segunda porción de la herencia, como hemos leído, que los discípulos recibieron. Y esta segunda porción de la herencia es muy cuestionada. Unos creen que esta segunda porción fue para algunos, para los primeros cristianos. Pero sin embargo, cuando seguimos leyendo en el capítulo 2, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nos habla a través de Joel en el Antiguo Testamento y de Pedro citando la profecía de Joel, nos habla de la segunda porción del Espíritu Santo, que sería derramada en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, lo que quiere decir que la segunda porción de la herencia también es para este tiempo, porque somos coherederos con Cristo. Y la palabra de Dios nos habla también muy claramente que los primeros discípulos recibieron esa doble porción, tuvieron dos experiencias con el Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 8, versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, presten atención a esto, ya habían creído en el Señor, ya eran propiedad de Dios, ya el Espíritu Santo los había sellado como pertenencia de Dios. Dice, después que oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, se refiere al poder del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y acá un detalle importante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Qué vio Simón? ¿Qué vio Simón en los apóstoles cuando imponían las manos? ¿Cómo se dio cuenta que los que estaban allí recibían el Espíritu Santo? Está implícito esto allí, pero nos habla de qué? Porque hablaban en lenguas, porque los vio hablar en lenguas, que es la señal de haber recibido la segunda porción del Espíritu Santo, o como conocemos, el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos ya habían creído, dice que ya habían recibido la palabra del Señor. Ellos ya habían creído en Jesús por mano de Felipe, pero no habían recibido aún el bautismo en el Espíritu Santo, la segunda porción de la herencia, o como es conocida también, la promesa del Padre. También vemos a Saulo vivir esta experiencia, dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo,
hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías fue a imponer sus manos sobre Pablo para que él recibiese el Espíritu Santo, pero Pablo ya había creído. Incluso el Señor Jesús se le aparece a Ananías en visión y le dice que fuese a la casa de uno llamado Saulo de Tarso porque él ya estaba orando. Saulo ya estaba orando, estaba ayunando porque había tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco. Ya había sido sellado con el Espíritu Santo como pertenencia de Dios. Pero Ananías vino a imponer sus manos para que Pablo recibiese la segunda porción de la herencia, que era el Espíritu Santo de Dios. Esta experiencia sucedió también sobre los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo cayó. ¿Y por qué el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles? Porque los gentiles ya habían creído en Jesús. Ellos ya habían vivido la primera experiencia de ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y tal vez algunos pueden decir que ellos estaban recién escuchando el mensaje y que esa era la primera experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, viene a nuestras vidas cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. En ellos ya había una obediencia, habían comenzado a obedecer a Dios, como dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Era la segunda experiencia que vivían con el Espíritu Santo porque ellos ya habían comenzado a obedecer a Dios, ya habían recibido en su corazón el mensaje del Evangelio, ya habían sido sellados como pertenencia de Dios. Y también en Hechos capítulo 19, Pablo se encuentra con unos hombres y ocurre algo similar. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Se arrepintieron, creyeron en Jesús. Recuerden que el bautismo era para los que habían creído en Jesús y se habían arrepentido de sus pecados. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ya habían creído en Jesús. Se bautizaron, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, solamente para arrepentimiento. Se bautizaron, habían creído, se arrepintieron, creyeron en Jesús. En ese momento, como les explicaba, somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero después Pablo
vio la necesidad que ellos tenían de vivir una segunda experiencia con el Espíritu Santo. Y la segunda experiencia, la segunda porción de la herencia fue ser bautizado con el Espíritu Santo y tener como señal de esto el hablar en nuevas lenguas. Por tanto, acá vemos claramente en la palabra de Dios que son dos experiencias diferentes las que vivimos con el Espíritu Santo. La primera al aceptar a Jesús, sellados como pertenencia de Él, y la segunda, que es el bautismo en el Espíritu Santo, donde recibimos poder de Dios. Ahora, hablando un poco más de las diferencias entre la primera porción de la herencia y la segunda porción de la herencia, tenemos que decir que hay una diferencia. Cuando recibimos la primera porción de la herencia, lo que comienza a obrar en nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo de Dios, como lo vemos en Gálatas. Usted me puede acompañar a la lectura en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El fruto se comienza a desarrollar en nuestra vida. Un fruto que se comienza a desarrollar en nuestra vida y que es muy nombrado, para que usted me entienda. Cuando recibimos a Jesús, una de las cosas de las cuales más hablamos, que hemos recibido y que es algo instantáneo que experimentamos, es el gozo y la paz, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a creyentes que aceptan a Jesús y dicen después, he experimentado una paz que antes no había experimentado? Estoy lleno de gozo. El fruto del Espíritu comienza a operar en la vida del creyente desde el momento de su salvación, con la primera porción de la herencia, la primera porción del Espíritu Santo de Dios. Y la segunda porción del Espíritu o el poder es aquella que nos da la capacidad para servir a Dios. Dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Las capacidades, los dones, una palabra carisma, una palabra griega allí, y habla de las capacidades, de un regalo, de los dones que Dios nos da para realizar su obra. Por eso Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos necesitaban poder en su vida, capacidades sobrenaturales para que la obra de Dios se realizara. Necesitaban la segunda porción de la herencia, no estaban completos, no estaban capacitados para realizar la obra de Dios sin esa segunda porción de la herencia. Por tanto, ellos buscaron y el Espíritu Santo vino y se comenzaron a manifestar estos dones
que como conocemos son para edificación de la iglesia, los dones espirituales que Dios nos da, y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Dos experiencias diferentes, doble porción de la herencia que necesitamos recibir. Tal vez has recibido la primera porción y crees que allí está todo, pero hay una doble porción de la herencia, que es el Espíritu Santo de Dios, que quiere venir a morar a tu vida con todo su poder. Un ejemplo claro de esto es como cuando adquirimos un bien inmueble, una casa. Tenemos la escritura, es el título de propiedad, es lo que acredita que esa casa es nuestra. La compramos. Y cuando la compramos ya es propiedad nuestra. Y nosotros podemos hacer con esa casa lo que nosotros queramos. Y de hecho comenzamos a arreglar, a pintar la casa, a adornarla. Si tiene jardín esa casa, allí comenzamos a trabajar en eso. Así también es la función del Espíritu Santo. Nos compra, pone el sello de que somos propiedad de Dios. Y ya siendo propiedad de Dios, Él nos llena y nos llena con el Espíritu Santo de Dios. Y no es una experiencia que se viva una vez, sino que, como dices Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos habla acá claramente, como en el original dice también, sean repetidas veces llenos del Espíritu Santo, varias veces llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia que se debe seguir viviendo, se debe seguir añorando, se debe seguir buscando. Pero la señal de recibir la segunda porción de la herencia es el hablar en lenguas como señal. Después Dios nos puede dar diversos géneros de lenguas, varios dialectos, renovar nuestras lenguas, cambiarlas, las lenguas en las cuales hablamos, oramos, pero son dos experiencias diferentes. No lo vamos a leer, pero también vemos en Romanos, en el capítulo 8, dice que hemos recibido el espíritu de adopción, refiriéndose a que somos adoptados como hijos suyos. El Espíritu Santo, como nos sella, como propiedad de Dios, en ese momento también es un documento de nuestra adopción, de que somos adoptados como hijos de Dios. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 26, en el versículo 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como nos conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y allí nos habla de la segunda experiencia con el Espíritu Santo de Dios, donde las lenguas pueden interceder por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. En el mismo capítulo están impresas las dos experiencias. Por tanto, son dos experiencias que Dios nos llama a vivir. La primera está relacionada directamente con la salvación. Y la segunda experiencia es la que nos ayuda, y no solamente a servir a Dios, sino también nos ayuda a permanecer en esa salvación, a perseverar en el camino del Señor Jesucristo. Ahora, esa doble herencia, que es el fruto y los dones espirituales, ¿cuál es más importante? De hecho, las dos son importantes, pero dice la palabra de Dios en San Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo comienza hablando del fruto, de los frutos que se deben ver en aquellos que predican la palabra del Señor. Y hace un énfasis especial en los frutos, que debemos demostrar con nuestros frutos, no solamente con nuestros dones de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estas personas que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 a partir del versículo 21, querían justificarse delante de Dios solamente con sus dones, con lo que ellos habían hecho para la obra de Dios, cómo Dios los había usado y se había manifestado a través de ellos. Pero no nos podemos justificar solamente con los dones. Son dos cosas que deben ir acompañadas. Son dos cosas que deben estar unidas, el fruto y los dones. Y somos conocidos claramente si somos de Dios por los frutos, si le pertenecemos a Dios. Pero esto no quiere decir que nos debemos conformar con esto y decir, bueno, soy un creyente en este momento, me paro en la situación en el tiempo actual y digo, soy un creyente ejemplar, pero no hay dones que funcionen en mi vida. Como les decía, la segunda porción de la herencia nos da la capacidad para servir a Dios, pero también nos ayuda a perseverar. Recuerden, hemos tocado el tema de las 10 vírgenes, y las 10 vírgenes tenían, las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también llevaban una vasija extra. Estaban llenas del Espíritu. Y las imprudentes tenían aceite en sus lámparas, pero se les estaba apagando. También podemos decir que la segunda experiencia que vivimos con el Espíritu Santo sirve para que nuestra lámpara no deje de brillar, para que nuestros frutos no dejen de accionar, para que el fruto del Espíritu siga floreciendo. Entonces, como conclusión vemos que es muy importante la segunda experiencia con el Espíritu Santo también, porque hablamos de la primera solamente. De hecho, hay creyentes que creen solamente en una experiencia con el Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo no se puede apartar ya de nosotros desde el momento que somos sellados. Sin embargo, la Biblia me enseña algo totalmente diferente en todo esto. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y se apartó de Saúl. En el Antiguo Testamento, los que eran ungidos con el Espíritu Santo de Dios eran los reyes, los profetas y los sacerdotes, se destacaban ellos. Y ellos eran ungidos primeramente con aceite, con un aceite que se derramaba y que los identificaba a ellos. Era un nombramiento oficial para el oficio que tenían que cumplir. El aceite representa al Espíritu Santo. El aceite que era derramado sobre su cabeza allí decía que esa persona iba a ser un profeta, iba a ser un rey o iba a ser un sacerdote. Pero sin embargo después
ellos vivían una segunda experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Saúl después de que Saúl fue ungido con aceite. El Espíritu Santo vino sobre David también, después que David fue ungido con aceite. Y así ha sido con los reyes, con los profetas, con los sacerdotes. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya hay sombras de estas dos experiencias. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no tenían la capacidad de hablar en lenguas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que es un regalo de Dios, que es parte de la herencia. Y para justificar esto, para justificar mucho y decir que es una sola experiencia con el Espíritu Santo, dice que Dios no da el Espíritu por medida, como encontramos en el Evangelio según San Juan, en los pasajes que hemos leído, capítulo 3, en el versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Pero el versículo 35 es clave. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Quién es el que Dios envió? Jesús. Es más, la traducción de la Biblia al lenguaje actual dice claramente que es el Hijo. A Jesús Dios no le dio el Espíritu. Le dio todo el Espíritu. Se refiere a que Jesús vivió las dos experiencias, pero a lo que se refiere es a que Jesús recibió todos los dones espirituales. A Jesús, cuando el Espíritu Santo vino como paloma, Dios le da todo a Jesús. En Jesús funcionaban todos los dones espirituales, en Jesús funcionaban todos los ministerios, más allá de que Jesús solamente se dedicó y puso mucho énfasis en uno, que fue el ministerio de maestro, pero se refiere a Jesús. A Jesús le fue dado el Espíritu sin medida. Cuando el Espíritu Santo, en esa segunda experiencia, después de haber sido concebido por el Espíritu Santo, viene sobre él, Jesús recibe todo, absolutamente todos los dones, toda la plenitud del Espíritu Santo en su vida. A Jesús se refiere, no se está refiriendo a nosotros, porque después hemos leído claramente en 1 Corintios 12, a partir del versículo 7, que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, y a unos dio esto, a otros dio lo otro, a otros. Jesús. Y otro pasaje que confirma esto, dice la Escritura, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús ha habitado al Padre. El Padre y yo, uno somos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y en Él habitaba toda la plenitud del Espíritu Santo. Con la Escritura se lo dijo, con la palabra de Dios. Por eso debemos anhelar y buscar la segunda experiencia con el Espíritu Santo. Usted, si ha recibido a Jesús en su corazón, ya es salvo, pertenece a Dios, pero necesita vivir la segunda experiencia. Debe buscar la segunda experiencia, que es el bautismo en el Espíritu Santo, la segunda porción de la herencia. Concluyendo, doble porción de la herencia. El Espíritu Santo que nos sella como pertenencia, la primera pertenencia de Dios, la primera porción. Y la segunda, el bautismo en el Espíritu Santo, que tiene como señal hablar en nuevas lenguas. Doble herencia. Se compone de fruto, el cual se empieza a desarrollar desde el momento que aceptamos a Cristo, que somos sellados por el Espíritu Santo. Y los dones que comienzan a actuar desde el momento del bautismo en el Espíritu Santo. Y tercer cosa a tener en cuenta, no nos vamos a justificar delante de Dios solamente con los dones. Debe haber fruto. Fruto y dones deben ir acompañados en nuestra vida.
Y es más, Dios le dio mucho más peso al fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en nuestra vida, que aún los dones espirituales. Pero que no se entienda mal, los dones son necesarios. Es necesario vivir la segunda experiencia, porque la segunda experiencia también nos ayuda a permanecer en la salvación. Que el Señor nos ayude. Ahora tal vez tú no le perteneces a Dios aún, porque quiero decirte algo. Que estés en este mundo no quiere decir que seas hijo de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una creación de Dios. Tienes a Dios por Padre, pero como un Padre creador solamente. Pero si tú recibes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, tendrás a Dios como tu Padre espiritual. Y serás coheredero con Jesús. Pero tienes que recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Tienes que entregar tu vida, decirle: Dios, mi vida es tuya. Tal vez tú has tratado de manejar tu vida según tu propia experiencia, pero debes comenzar a manejar tu vida según Dios, según lo que Dios determina. Te invito a que puedas orar conmigo en esta mañana y que puedas recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Tú que estás allí, repite conmigo esta oración de todo corazón. Señor Jesús, en esta mañana vengo a ti y te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y pongo mi fe solamente en ti. Señor Jesucristo, sella mi vida como pertenencia tuya. Toda mi vida es tuya desde ahora, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos claramente, como dice la Escritura también, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y busquemos la segunda experiencia. Busquemos la segunda experiencia. Y por último, quiero orar por ti que aún no has vivido esta segunda experiencia, o por ti que necesitas ser renovado en esa experiencia. La segunda porción de la herencia está a tu disposición también. Y tú en tu hogar puedes comenzar a hablar en lenguas y le pides al Señor: Señor, bautízame con la promesa del Espíritu Santo. Dame la segunda porción de la herencia. Podemos orar al Señor allí. Tú que no has recibido la promesa del Espíritu Santo, que amas a Dios y que quieres vivir esa experiencia, pídeselo al Señor. Y tú que quieres ser renovado, también pídele al Señor en esta mañana. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, la cual nos enseña, Dios mío, que el Espíritu Santo aún sigue siendo derramado. Señor, queremos esta segunda porción de la herencia, Señor. Esta segunda porción de la herencia, Señor Jesucristo, que nos capacita para realizar tu obra, que nos da poder, Señor. Danos poder del Espíritu Santo. Señor, bautiza con el Espíritu Santo a todos aquellos que no han recibido la promesa aún, Señor amado. Que comiencen a hablar en lenguas como señal, Señor, del bautismo en el Espíritu Santo. Renueva, Señor, en esta mañana a los que hace mucho, Señor, que tal vez no hablan en lenguas, Señor, que no viven una experiencia de renovación en sus vidas. Tócalos, Señor. Respalda tu palabra, confírmala, Señor Jesucristo, aleluya, con señales, prodigios y maravillas. Es el último tiempo y necesitamos de ese poder, Señor. Jesús, tú prometiste no dejarnos huérfanos, sino prometiste que el Espíritu Santo habitaría en nosotros.
Te damos gracias, Señor Jesús, bautiza con el Espíritu Santo. Tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bautiza a los que están mirando esta transmisión, Señor Jesucristo, aleluya. Señor, que el poder de lo alto venga en esta mañana, venga sobre nosotros, Señor Jesús, para renovación también, Señor Jesús, para que podamos tener aceite extra en nuestras lámparas, Señor Jesús, porque tú vienes pronto a buscarnos, Señor. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, y te damos gracias, Cristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, por su palabra que ha sido compartida. Te invito a que si has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, te comuniques al Facebook de la Iglesia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Yo soy el pastor Hugo Ramírez, su servidor. Usted puede comunicarse allí al Facebook de la Iglesia, dejarnos su comentario, su pedido de oración, sus datos si quiere seguir teniendo contacto y conocer más de la experiencia que usted ha vivido en esta mañana. Y damos toda la gloria, toda la honra al Señor Jesucristo. Y nos volveremos a encontrar la semana próxima, nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Que tenga un lindo día y que el Señor los bendiga a todos.